Hola a todos, bienvenidos a la tercera sesión del Subcomité de Estudiantes, Residentes y Fellows de la Sociedad Española de Radiología Vascular Intervencionista. Nuestra sesión de hoy es la radiación y la radióloga intervencionista embarazada, mito versus realidad. Me permito, a nombre de todos los integrantes del subcomité, enviar una felicitación a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer que se ha celebrado el día de ayer. Muchas felicidades a todas las asistentes, ponentes y sobre todo a nuestras compañeras radiólogas. Aprovecho que se siguen conectando para dar dos avisos rápidos. El primero, la siguiente sesión la tendremos el miércoles 14 de abril. Y también aprovecho para recordar que la revista de intervencionismo pueden enviar cualquier artículo, caso y que está completamente online, disponible para todos. A continuación daré la palabra a mi compañero Alfredo Páez, residente del Hospital Clínic de Barcelona, que es miembro del subcomité de estudiantes, residentes y fellows de la Servei y quien presentará a nuestros panelistas. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y a todos los asistentes del día de hoy. Ya casi lo tengo. Vale, se ve, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Alfredo Páez Carpio, soy residente de radiología en el Hospital Clínic de Barcelona. Y hoy moderaré esta charla que trata de, aprovechando que hace muy poco fue el Día de la Mujer, como ya dijo Fede, el 8 de marzo, trataremos un tema que es bastante polémico en esta especialidad, que es la radiación y la radiología intervencionista embarazada. Bueno, históricamente las mujeres han estado infrarrepresentadas en el campo de la radiología intervencionista. Y aunque hay variaciones entre regiones y países, hay algunas encuestas y algunos estudios publicados en Canadá, en Europa y en Estados Unidos que aseveran que esto es verdad, que las mujeres son una minoría en nuestra especialidad. Estas revisiones han dicho que entre los tantos factores que pueden haber, uno muy importante es la preocupación a la exposición a la radiación ionizante durante los años de embarazo y los años de maternidad. Y aunque nosotros los hombres también identificamos que la radiación es un problema a la hora de elegir o no elegir nuestra subespecialidad, existen también factores disuasores, existen factores únicos que son de la mujer que tenemos que tener en cuenta. O sea, existen riesgos y factores que son únicos de la mujer. Dicho esto, la idea general que tenemos de la relación de una mujer embarazada y la radiación ionizante es la de absolutamente no. Pero esta es la realidad. Muchas compañías radiólogas se plantean esta cuestión a la hora de decidir su dirección profesional y muchas hacen cálculos de cuándo pueden o cuándo no pueden salir embarazadas dependiendo del estadio de su formación. Yo he escuchado a alguna compañera hablar de esta cuestión y seguro que más de alguna de las que está hoy con nosotros también se ha planteado esto. Pero entre tanta niebla, ¿cuál es la verdad? Mediante esta charla trataremos de aclarar una serie de mitos que creemos que son los más comunes sobre la exposición profesional a la radiación y esto durante el embarazo. Estos mitos son, el primero, que realizar procedimientos guiados por fluoroscopia causa infertilidad. El mito 2 es que no se pueden realizar procedimientos guiados por fluoroscopia mientras se está embarazada. El mito 3 es que realizar procedimientos guiados por fluoroscopia mientras se está embarazada causa abortos o malformaciones fetales. Y el último mito que trataremos es que realizar procedimientos guiados por fluoroscopia durante el embarazo causa cáncer en los hijos de las profesionales. Para aclararnos estas y otras dudas que surjan durante la charla, que cabe recordar a los espectadores que pueden hacer las preguntas que quieran en el chat mientras estamos aquí el moderador y los ponentes. Para todas estas dudas tendremos a 3 expertos en el tema, que son Luisa Mota, ella es ingeniero nuclear y es técnico experto en protección radiológica en la UTPR ACPRO. Tendremos también al doctor Roberto Sánchez, él es radiofísico y trabaja en el Hospital Clínico San Carlos y también es profesor asociado a la Universidad Complutense de Madrid. Y tendremos a la doctora Carmen Parra Fariñas, que ella es radióloga y actualmente se encuentra realizando el fellowship de radiología intervencionista en la Universidad de Toronto, en Canadá. Y bueno, primeramente muchas gracias a los ponentes por estar hoy con nosotros.
Y bueno, la primera pregunta va directamente para Luisa, que es, ¿en verdad realizar procedimientos guiados por fluoroscopia causa infertilidad? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Alfredo. Bueno, lo primero de todo es que hay que decir que obviamente en una sala de intervencionismo pues existe el riesgo de, pues como ya todos sabéis, de irradiación, ¿vale? Entonces es importante saber que este riesgo de irradiación al final consiste en qué exposición recibimos a una tasa de dosis, que pensad la tasa de dosis, visualizadla como una velocidad a la que recibimos la radiación. Dependiendo de cuánto tiempo estemos expuestos, de qué distancia tengamos con la radiación y de pues, qué blindaje interpongamos entre la radiación y nosotros, tendremos pues, mayor o menor cantidad de radiación, dosis, por así decirlo, ¿vale? Visualizadlo como una distancia recorrida, ya que hemos hecho el paralelismo con la velocidad. Pues al final en una sala de intervencionismo existe una cantidad tal, una tasa de dosis tal que podría producir ciertos daños, pero tomando las medidas adecuadas no tenemos por qué, asumimos un riesgo tolerable. De forma que, como decimos, con unas medidas como la distancia, el tiempo y blindaje, cosas que seguro que todos hemos oído, como formación básica en protección radiológica, podemos conseguir reducir este riesgo hasta, como digo, asumirlo a un riesgo tolerable. Bueno, de todas formas, recuérdanos cuáles son estas medidas de protección radiológica, las básicas y bueno, las que debe seguir todo radiólogo, esté o no pensando en estar en un embarazo. Sí, sí, por supuesto. O sea, las medidas al final, tanto para una radióloga embarazada como para una radióloga no embarazada, como para cualquier compañero o personal expuesto a la radiación, son las tres claves que serían el distancia, tiempo, blindaje. La distancia, pues obviamente tenéis mucha diversidad de intervenciones, de equipamiento, de pacientes y hay factores que no podéis elegir, pero siempre tendríais que tener, entre otras cosas en mente, pues intentar tener una distancia con el origen de la radiación. También una protección, que sería el blindaje, en el que tenéis que pensar tanto desde el punto de vista de la protección individual, es decir, el tema de los delantales plomados, los tiroidales, todo el equipamiento que os podáis poner, y las protecciones colectivas, que ya estaríamos hablando de las mamparas, estaríamos hablando de las cortinillas, de los faldones, de todo ese equipamiento que a veces entre una cosa y otra se nos olvida colocar. Claro. Hay que concienciar de que esto no pase. O sea que al final sería esta distancia, el tiempo, que hay veces que sois muy abusones, por así decirlo, y muchas horas es mucha exposición. Y al final, pues que, claro, no tengo que ser la primera que os diga esto. O sea, es decir, tenéis que tener una formación e información adecuadas. Claro. Y Roberto, hay una dosis, ¿no?, necesaria para que se puede recibir para quedar infértil, ¿no? Y ¿cuánto tiempo tenías que estar tú en una sala de intervencionismo para recibir esta dosis? ¿Y qué tipo de efecto es? Nos hablarás tú de tu... activa el micrófono, por favor. Roberto, tu micrófono. Perdona. Sí, disculpad. ¿Qué tal, Roberto? Gracias. Pues la infertilidad es un efecto determinista que se puede producir con unas dosis de radiación importantes. En las salas de intervencionismo hay bastante radiación, pero como ha dicho Luisa, no es difícil protegerse de ella. Entonces, tomando las medidas adecuadas, estaremos lejos de esas dosis umbral que pueden producir infertilidad. Son distintas además para varones y para mujeres. Todo ello está muy bien descrito en los documentos de la Comisión Internacional en Protección Radiológica. Vale. Esta comisión, supongo que muchos de vosotros ya la conocéis, lleva emitiendo documentos desde hace mucho y de hecho se creó en el seno de las primeras organizaciones de radiólogos en los años 30 del siglo pasado. O sea, ICRP es una iniciativa de los radiólogos. Y llevan publicando un montón de publicaciones y en concreto para el tema de la infertilidad viene escrito en la última publicación creo que fue en 2012 sobre los efectos tisulares. Ahí se remite a un documento previo, pero estamos hablando de dosis en varones de 0,15 Grays, 0,15 Grays o 150
miligrays. En mujeres algo más altas, de 0,506 grays o 500, 600 miligrays. Estas dosis, si no tomamos ninguna medida de protección, digamos, si somos temerarios, pueden recibirse en salas de intervencionismo después de tiempos prolongados de trabajo. O sea, en las salas de intervencionismo, no nos engañemos, el riesgo está. Vale. Pero siguiendo Claro. las normas de seguridad, podemos estar lejos de esas dosis y muy protegidos y vamos, con una probabilidad nula de sufrir estos efectos. Vale. Bueno, ahora con Carmen, que ella además de ser una gran médico y ser muy buena, está invitada en parte porque ella ha pasado por todo esto. Entonces, Carmen, en el periodo de planeación del embarazo, ¿qué medidas de protección radiológica tomaste? ¿Alguna diferente a las que habitualmente se usan? Digo, el periodo de planeación del embarazo antes de salir embarazada. Pues, a ver, respecto a poder planear el embarazo, en este mundo en el que vivimos tan ajetreado, a veces es un poco complicado poder decir exactamente cuándo nos vamos a quedar embarazadas. Claro, claro. Y luego también es importante pensar que probablemente el embarazo tal y como lo habíamos idealizado no es posible. Entonces, personalmente yo no tomé ninguna medida radiológica adicional, protección radiológica adicional. Sin embargo, sí que es cierto que desde siempre y desde que soy residente y empecé a entrar en la sala, he sido muy, muy, muy rigurosa con todas las medidas. Por ejemplo, siempre me he puesto el traje completo atado cuando he tenido que entrar, la mampara la uso siempre, cuando hay... por ejemplo, procedimientos que tienen mucha fluoroscopia y que realmente no es necesario que estemos ahí presentes, siempre salgo. Y luego una cosa que hago desde siempre es que me alejo mucho del foco. Cuando no soy primera operadora, me alejo mucho del foco e intento ponerme detrás de alguien. Esto lo hago desde el principio. Bueno, entonces, en ese aspecto no tomé ninguna medida de protección radiológica adicional. Pero siempre he seguido mucho estas recomendaciones. Claro, pero Luisa y Roberto, en teoría, una medida adicional que las radiólogas intervencionistas o cualquier persona que trabaje en una sala, si quiere mantener su fertilidad, no es necesario, ¿no? Con tomar las medidas que son, digamos, las que se deben, ya estaría, ¿no? Exacto, me adelanto, Roberto, pero tú entra también. Exacto, sí, de hecho seguimos estas medidas, que es la que estamos diciendo, para respetar los límites de dosis que tenemos nosotros mismos como trabajadores, ya estamos garantizando no llegar a estos valores umbrales que comentaba Roberto. Entonces ya por uno mismo, ya aunque sea solo porque es obligado por ley, ¿no? A nivel de los límites de dosis, ya os estáis protegiendo si seguís, obviamente, estas consignas que os hemos dicho, los delantales, las mamparas, el uso de las cortinillas y todo el equipamiento que tenéis en la sala para protegeros. Así que no haría falta un extra si usáis adecuadamente, por supuesto, el blindaje que tenéis, además de este tiempo de exposición y, como estupendamente ha dicho Carmen, intentáis ganar distancia, aunque sea un pasito, pero un pasito ya es algo. Claro, ¿vale? Claro. Sí, sí. ¿Alguna cosa, Roberto? Totalmente de acuerdo. Supongo que todos vosotros que usáis la dosimetría personal conocéis las dosis que recibís y vais a ver pues que si usáis los medios de protección pues rondan los milisievert al año, ¿no? 6 milisievert, puede que alguien tenga un poco más, otros un poco menos. Entonces, manteniéndonos en esos rangos de dosis, estamos lejos de los 150, 500. Claro, exacto. Es que, bueno, es esto, que la infertilidad es un efecto determinista y que la dosis aproximada es de 0.2 a 0.7 miligrays, 0.2 en hombre y 0.7 en mujer, ¿no? Muy difícil recibir esto si estás protegido adecuadamente. Hay que hacer énfasis en eso, ¿no? Que tanto hombres como mujeres tienen que protegerse siempre. Nada de andar en la sala sin peto, nada de siempre ponerse la mampara.
Sí, bueno, es que de hecho, como ha dicho Roberto, vosotros mismos os lo podéis ir controlando porque al final tenéis una dosimetría personal, tenéis que saber interpretar esa dosimetría, al final todos tenéis formación en protección radiológica, deberíais tenerla, y además desde los propios centros os van dando y más que van a dar formación continuada, de forma que el punto de la dosimetría también es un punto que tenéis que saber interpretar, un informe dosimétrico, y Claro. vosotros mismos podéis ir viendo mensualmente estas lecturas, siempre y cuando llevéis el dosímetro y lo llevéis debajo del delantal, que es donde estáis vosotros. Así que vosotros mismos os podéis ir controlando e iros quitando este miedo, ¿no? Y si no, de hecho, siempre tenéis allí a protección radiológica y a física médica para cualquier duda que podáis tener. Así que Claro. cualquier cosa es comentable. Que no hace falta congelar nada por el estilo, ¿no? La famosa frase, ¿no? De congelar óvulos. Pues no haría falta. Sí, hacemos las cosas bien, no haría falta. Por eso es lo que Vale. al final siempre os decimos, haciendo las cosas. De hecho, yo siempre tengo una frase que si entre los presentes hay alguien que ya me haya sufrido en las formaciones, me habrá oído. No hay que tenerle miedo a la radiación, sino respeto. Al final tenéis muchos riesgos, lo hemos estado hablando en el detrás de las cámaras, ¿no? Pero hemos estado hablando también del riesgo biológico, tenéis muchas cosas, todos las tenemos, pero al final si conocemos el riesgo al que nos enfrentamos, es fácil gestionarlo, porque al final es que podemos hacer tres cosas, es lo que estamos diciendo. Ya veréis que las palabras distancia, tiempo, blindaje son las que más vamos a usar. Así que realmente, si conocéis qué está pasando, no tenéis, y lo hacéis bien, no tenéis por qué preocuparos. ¿Vale? Pensad que hay mucha gente detrás vuestro para protegeros, así que tenéis que estar en ese sentido tranquilos, pero concienciados de hacerlo bien. Vale, perfecto. Bueno, no sé si hay preguntas del público. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Bueno, vamos una vez con la mantequilla a la tostada. Perdón, Alfredo, te Sí, interrumpo. sí, Hay una pregunta del auditorio. cuenta. Es una pregunta abierta. ¿Qué opinión os merece el uso adicional de los paños de radioprotección en las zonas de punción o acceso percutáneo? Vale, Roberto, Luisa o Carmen, cualquiera. Nosotros los hemos probado, bueno, yo no, los radiólogos. De hecho, bueno, tenemos una publicación en una revista de protección radiológica y ayudan, todo suma. Los paños de protección colocados en el paciente, si están bien colocados, pueden reducir la dosis dispersa al operador hasta un 50%. O sea, dividirla entre dos no está mal, está muy bien. Si lo comparamos con otras medidas de protección también a vuestro alcance, como es la mampara y las cortinillas, la mampara y las cortinillas pues dividen la radiación que recibes en un factor de 20 e incluso 50 si está bien colocada. Entonces, bueno, todo suma, pero a mí siempre me gusta machacar con la mampara y la mampara. La mampara, ¿no? Luisa también me lo ha dicho. Sí, yo soy muy fan de la mampara, de los faldones, cortinillas, ya sabéis que, bueno, ya lo he dicho, detrás de las cámaras hemos ido comentando, yo soy muy fan, pero también entendemos que no es muchas veces cómodo para vosotros, pero eso no es excusa, o sea, al final que no sea cómodo o que no es excusa en el sentido de que no la uso, no, tengo que buscar una alternativa, tengo que buscar otros medios para protegerme. Entonces, si tengo que elegir un accesorio de protección radiológica, además del, por supuesto, delantal, la mampara. La mampara, un buen uso de la mampara es clave. Perfecto. Bueno, ahora sí, como decía, a la mantequilla tostada, la pregunta de la charla. ¿Se puede o no se puede realizar procedimientos guiados por fluoroscopia mientras está embarazada? Aquí quiero ir con Carmen, porque, bueno, con su experiencia personal, a ver qué nos dice. ¿Pudiste o no pudiste ejercer como radiólogo intervencionista en la sala estando embarazada? Sí, pues, a ver, yo esto de poder lo entiendo de dos maneras. Por un lado, poder logísticamente, ¿no? Logísticamente sé que hay algunos centros que son un poco reacios a dejar a una mujer embarazada poder trabajar. Entonces, en ese aspecto yo no tuve ningún tipo de problema. Se me dieron todas las oportunidades y yo elegí. Y elegí seguir elegí seguir de la misma manera que lo hacía antes de quedarme embarazada.
Sin embargo, hay otra parte de poder y es que cuando una mujer se queda embarazada, es una revolución física y es una revolución emocional. Entonces, eso creo que lo debe de elegir la propia mujer que se queda embarazada. Cada embarazo es diferente y cada una de nosotras somos diferentes. Entonces, no se puede generalizar. Claro. Entonces, personalmente, yo pude, porque logísticamente se me dieron todas las facilidades, mis compañeros me dieron toda la libertad para que pudiera elegir y yo decidí seguir. Pero además es que físicamente y mentalmente me encontraba bien. El embarazo fue bien, entonces por eso decidí seguir. Pero sí que es cierto que, como he comentado, y de verdad es que quiero que esto llegue a todo el mundo, debe ser una decisión individual y no se puede comparar un embarazo con el otro, Claro. ni dentro de la misma mujer, ni comparar un embarazo con el otro. Claro, Entonces, pero personalmente sí, decidí seguir, pero por eso, porque me dieron todas las facilidades y porque respecto a física y anímicamente me encontraba bien. logísticamente hubo algún problema. Digo, con el nivel de protección radiológica, bueno, esto más que todo saber cuáles fueron las medidas que tú tomaste para seguir ejerciendo mientras estabas embarazada. Sí, pues mira, lo primero que hice cuando me quedé embarazada fueron dos cosas. Primero me puse a leer bibliografía, lo que más me interesaba era como testimonios de otras chicas, otras mujeres que hubieran pasado por lo mismo que yo. Entonces realmente no hay mucha literatura, no es muy extensa al respecto. Y además intenté contactar con algunas chicas que habían pasado por algo similar a lo mío, pero realmente no encontré a nadie que durante un felo de neuroradiología intervencionista se hubiera quedado embarazada. Yo hacía guardias una semana sí, una no, durante 7 días seguidos. Entonces es un ritmo de trabajo muy grande y es una radiación al final muy grande, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues como no encontré así un testimonio, digamos, igual al mío, pues yo personalmente lo que decidí, y esto es una decisión mía personal, decidí llevar 2 plomos. Luego, además de los 2 plomos, me ponía una media falda, que es una cosa, bueno, que como justamente me compré un traje, pues la chica del traje me lo hizo, no sé si me lo hizo especialmente para mí o bueno, estuvimos hablando y entonces me hizo como una especie de medio falda que se ponía justo en la barriga, o sea que es decir, como 3 plomos. Y luego, lo que os he dicho antes, como siempre he sido muy, muy rigurosa con las medidas, incluso a veces un poquito más, ¿no? Que como mis compañeros, pues realmente es que vamos, que no les importa estar todo el día pegados ahí al foco, a mí realmente pues eso me da como, no sé, como respeto. Entonces siempre me he puesto hacia atrás, siempre me he puesto alejada. Cuando hacemos las adquisiciones largas siempre salgo de la sala. Entonces, en ese aspecto, seguía haciendo lo que hacía. Y luego, respecto a protección radiológica, el chico que se encargaba en mi hospital fue súper respetuoso y lo que me dio es un dosímetro fetal que se coloca debajo de los delantales y este dosímetro a mí me lo cambiaban cada semana. Entonces, cada semana me cambiaban el dosímetro y cada semana me llegaba un correo con la dosis que yo había recibido. Y así. Y nada, pues bien. Vale. ¿Y tuviste algún problema durante el embarazo? Pues mira, la verdad que yo el embarazo lo viví de una manera muy positiva. La verdad, lo viví como algo muy positivo. Aquí la verdad me gustaría ser realista. Sí. Porque mira, físicamente, tanto en el primer trimestre que vomitaba un montón, como en el último que me sentía muy, muy gordita, físicamente fue duro y sobre todo con el peso de los delantales y que además siempre utilicé 2 delantales y la media falda. O sea, no hubo un procedimiento en el que no me los pusiera. Y emocionalmente, pues mira, me gustaría también ser sincera. Hubo días que pensé que por qué lo estaba haciendo.
realmente. Y porque mucha gente te pregunta, ¿no? ¿Y por qué lo haces? ¿Y por qué sigues trabajando? Claro. Y hubo días que llegaba a casa y pensaba, jolín, ¿y por qué haces esto, no? Que luego, y ahora que soy mamá lo entiendo más, porque ahora veo ahí a la bebé y pienso, jolín, que es una personita que ha salido de mí, ¿no? Y ahora lo vivo de otra manera. Pero sí, muchos días me entraron miedos. Claro, es que del aspecto psicológico, una cosa es el aspecto físico, el aspecto de protección radiológica, pero el aspecto psicológico también debe afectar Es muy un montón. importante. Sí, sí, sí. Sin embargo, la verdad, mira, aquí quiero contar una pequeña anécdota. Adelante. Y es que, o sea, a veces lo viví como una ventaja respecto a mis compañeros. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba yo como de 20 semanas o así, llegó una chica con un aneurisma roto, no se me olvidará jamás. Arteria cerebral posterior derecha. La chica tenía 36 años, embarazada de 26 semanas. Bueno, la empatía que ella tuvo conmigo, la confianza que depositó conmigo, o sea, no se puede equiparar a lo que ella o su familia pudo conseguir con mis compañeros. Claro. Y como eso, muchas cosas. O sea, recuerdo que, por ejemplo, cuando iba a un procedimiento o así, la gente en vez de hablarme a mí, los pacientes le hablaban a la barriga. Y cuando volvían a la clínica 4 semanas después, que siempre les hacemos un control, ¿no? Le decían a la barriga, tu mamá es una médico estupenda. En vez de decírmelo a mí. Y la verdad que eso me llenaba de alegría y felicidad. Y me decía, pues mira, Carmen, tienes que seguir hacia adelante. Y la verdad, en muchas ocasiones fue una ventaja mucho más que una desventaja. Muy o sea, bien. lo vi como algo muy bonito y muy especial. Qué bien. Bueno, aquí hay una pregunta del público y bueno, y una vez te pregunto a ti, Roberto, ¿qué te parece el protocolo seguido en el instituto, en el hospital de esta Carmen? Porque aquí preguntan que a lo mejor llevar dos chalecos es un poco exagerado, que ya con uno sería suficiente. Y además, ¿es comparable esto a lo que se hace en España? No sé, a ver qué me dices, Roberto. Probablemente, vamos a ver, usar un delantal plomado divide la radiación que te llega como mínimo en un factor 10, 20. Si llevas 2, estamos hablando de que estás dividiendo entre un factor entre 100 y 400. O sea, es un factor de reducción enorme. Posiblemente no sea necesario, en principio, usar 2 delantales. Lo clave aquí es el seguimiento que ha tenido Carmen. Carmen cada semana le monitorizaban la dosis que recibía y en función de cómo vaya evolucionando esa dosis, porque lo que hay que saber es que no está garantizado que en una sala de intervencionismo se estén por debajo de los límites legales de esta situación, que los podemos comentar luego. Claro, no, pero justo ahora, este es el límite legal. ¿Cuál es? Esto es súper importante. Claro, el empleador, el titular de la instalación, tiene que garantizar que al feto le llegue menos de 1 milisievert durante todo el embarazo. Desde que comunica el embarazo hasta su término, el titular, y esto es en lo que se ven muchos titulares o muchos empleadores, tiene que asegurar eso. Entonces, si eso es posible, que en muchas circunstancias es posible, se puede seguir trabajando. Y con una monitorización estrecha, como recibió Carmen, pues puedes ir viendo, pues mira, esto va bien, puedes seguir trabajando hasta que consideres. Y luego la trabajadora, pues tiene derecho a cogerse la baja pues a partir de la semana tal o la semana cual, y tiene un montón de derechos que puede ejercer en cualquier momento de forma libre. Entonces, garantizando ese límite, que como veis es muy, muy garantista, o sea, 1 milisievert es una dosis bajísima, que se puede conseguir estar por debajo de ese límite, tomando medidas y, por supuesto, con un monitoreo, digamos, de la dosis muy, muy estrecho. Entonces, se puede hacer lo que ha hecho Carmen, puede que incluso con un plomo. Trabajando, como comentaba Carmen, trabajando de segundo operador en procedimientos que no son muy complejos y en condiciones normales, es probable recibir 0 de dosis. Sí. Trabajando de segundo operador, detrás de tu compañero, etcétera, recibir 0 es muy frecuente, ¿vale? Trabajando de primer operador, pues usando una mampara de forma sistemática,
pues se va a estar en niveles muy bajos y es posible continuar con esa labor, que no quiere decir que sea obligatorio, como ha dicho Carmen. Claro. Hay unos derechos y si la mujer no quiere asumir ese riesgo, es libre de decidirlo. Esto que al final la finalidad de esta charla es simplemente darles una opción a las compañeras que quieran, ¿no? Si quieres salir embarazada y quieres seguir trabajando, tienes la opción de hacerlo. Obviamente nunca va a ser obligatorio y como dice Carmen, cada situación es diferente, cada persona es diferente, cada mujer es diferente y sobre todo hasta cada persona es diferente dependiendo de la situación en la que esté en el momento. Pues hay una pregunta que me parece muy interesante de Ana Escolar, que es, ¿harías lo mismo, Carmen, harías lo mismo con un segundo embarazo, lo que hiciste el primero? Quería decir que lo de los 2 plomos, sí que es cierto que yo había revisado literatura y es cierto, como bien ha dicho Roberto, que probablemente no fuera necesario. Esto es una decisión que yo tomé personal. Y luego, respecto, sí, haría lo mismo en el otro segundo embarazo, pues sí. Vamos, 1 y 1000 veces. A mí me fue muy bien. Mis compañeros, desde aquí les doy las gracias, fueron estupendos. Seguía el mismo ritmo, me trataron como una persona igual, eso sí que es verdad. Y bueno, a mí es que me daba mucha felicidad seguir trabajando, la verdad, por todo en general. Y a veces ahora cuando veo a mi hija pienso, ¿y todos los ictus y todos los aneurismas que has embolizado sin saberlo? Y sí, o sea, la respuesta a eso yo diría sí, sin duda. A mí en ese momento en el que estaba me ayudó mucho a seguir. Es cierto que estuve cansada, es cierto que tuve dudas en algún momento, pero lo gestioné bien, físicamente me encontraba bien y sin duda sí, lo volvería a repetir. Perfecto. Otra pregunta que me parece muy bien para Roberto y para Luiso es de Nuria, la ley de prevención de riesgos laborales permite trabajar en una zona controlada, la ley de prevención de riesgos laborales. Me meto, ¿vale, Roberto? Si no, tú también. Bueno, la ley de prevención de riesgos lo que te dice es que para personal sensible, que en este caso dentro de este personal sensible entrarían las mujeres embarazadas, hay que hacer una evaluación específica de riesgos. Entonces, bueno, pues sería una de las medidas, entre comillas, primeras a tomar, que sería hacer esa evaluación. Al final, como ha dicho Roberto, tenemos que asegurar no llegar a este 1 milisievert para el feto, de forma que lo que el propio titular, antes de garantizarnos o no esta protección, lo que tendría que hacer es una evaluación del puesto de trabajo, que es lo que indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por eso, al final, prevención y protección radiológica física médica tienen que trabajar en equipo. Tienen que tener un consenso y unos procedimientos y protocolos de actuación en este caso, y no ir prevención, pues decir una cosa, ¿sabes? Tienen que tener, porque al final son los que tienen que asesorar al titular. O sea, estamos llamando al titular como una figura, que es el hospital, pero claro, esta persona al final no es nadie en concreto, es el responsable del centro, pero se tiene que asesorar, y en parte sería prevención, y prevención lo que tiene que decir es: necesito una evaluación del riesgo, y entonces es cuando actuarían el resto de servicios, PR y física médica, para ver esta evaluación de la trabajadora embarazada. Si se puede garantizar estar por debajo de este milisievert, pues la seguridad, como ha dicho, como le pasó a Carmen, bueno, pues eliges. ¿Vale? O sea, como Carmen pedía, la trabajadora tiene que elegir, por supuesto, pero primero se tiene que ver esta evaluación de: ¿estás a salvo? ¿Estamos garantizando estas medidas? Entonces, una vez las garantizamos, decimos: decide. ¿Vale? Esto es importante porque la decisión de la médico, porque en teoría se puede exigir el responsable de la unidad de la puede exigir a la radióloga trabajar. Yo creo que al final es decisión de la radióloga, ¿no? A ver, Roberto. De entrada, en las salas de intervencionismo, garantizar que no se va a superar el límite que establece la normativa de 1 milisievert durante todo el embarazo no puede conseguirse si no hay un compromiso de colaboración
de la trabajadora, Claro. porque son salas donde el riesgo radiológico es de los más elevados en un hospital, son zonas donde el riesgo es alto. Entonces, de entrada, la postura así de entrada es que, en principio, no se puede asegurar que se vaya a estar por debajo de los límites. Entonces, bueno, pues el regulador nacional también dice, si hay un expreso deseo de la trabajadora de no sufrir discriminación por este supuesto, se puede estudiar y se puede dar viabilidad a su deseo de seguir trabajando y seguir Claro. en una sala de intervencionismo. Pero ahí yo creo que tiene que haber un compromiso de la trabajadora con el empleador de seguir las medidas, de monitorizar la dosis en abdomen y si se ve que no se puede, entonces habría que parar, claro. Sí, es que al final no se puede obligar a la trabajadora a ejercer, ¿no? Si está embarazada, si ya decide no hacerlo, al final la decisión final es de la radióloga, ¿no? Y yo entiendo que además hablando con prevención, ya sea por el peso del plomo, puede no trabajar, o sea, también es aceptable, obviamente, tanto el sí como el no. Claro, al final pasa lo contrario normalmente, que el ente, el empleador obliga a la radióloga a no ejercer, a no decir que no, ¿no? Pues Bueno, pasan yo, algunos... si os parece, os comento el caso un poco para compartirlo con nuestros espectadores. El caso que os he comentado en alguna de nuestras reuniones previas, me constan algunos casos de centros que, bueno, pues como acabas de comentar, Alfredo, son más restrictivos que la legislación, por así decirlo, sino que, bueno, no pueden asegurar esta seguridad de no llegar del milisievert, ¿no? De estar por debajo del milisievert. Entonces, estos casos en concreto que me constan, bueno, no se realizó una evaluación, como estamos diciendo, entonces, bueno, no se permitió a la trabajadora trabajar. ¿Vale? O sea, directamente en caso de embarazo no se le permitió entrar en la sala de intervencionismo. No obstante, este caso que os cuento en concreto, esta chica se hizo su evaluación de riesgos y pudo hacer, bueno, a través de distintos medios, bueno, tomó medidas, ¿vale? Con dosímetros electrónicos que recordemos no son oficiales, ¿vale? Es un extra. Y ella le demostró con números al titular que efectivamente no llegaba al milisievert. Entonces, en ese caso, el titular lo que dijo es, vale, pues como bien ha dicho Roberto, necesito un compromiso por tu parte, porque como estamos diciendo en todo momento, con las medidas adecuadas y la actitud adecuada podríamos hacerlo. Bueno, pues el titular pidió una firma aceptando, bueno, los requisitos. Entonces, yo conozco casos de centros que, bueno, te hacen firmar conforme tú te comprometes a hacer tu parte. Claro, Roberto, pero con ley en mano, las salas, el empleador está obligado a, bueno, si tiene los medios, de asegurar esta protección y que la mujer, si quiere, puede ejercer, ¿no? El titular de la instalación tiene que asegurar que se cumplen los límites, que se cumple la normativa. Si el titular no puede hacerlo, no sé si está obligado a... No sé, ¿qué puede hacer el titular? Ahí no lo sé. A este respecto, he visto una pregunta en el chat, ¿no? Que si no te importa la comento. Dice, preguntan, ¿existen algunas guías en las que nos podamos apoyar si queremos seguir trabajando en sala con la protección adecuada? Pues hay una guía sobre el embarazo y radiaciones del Consejo de Seguridad Nuclear, que si se busca en Internet, Consejo de Seguridad Nuclear, Radiaciones y Embarazo, pues es una guía que nosotros incluso la tenemos aquí, se la damos a las trabajadoras que están interesadas en el tema, ahí lo explica como os lo he dicho yo. Y dice, en las salas de intervencionismo no se debería trabajar cuando se está embarazada, pero luego hace esa salvedad de si la trabajadora por deseo expreso o por no verse discriminada laboralmente quiere seguir trabajando, se puede hacer un estudio y se puede estudiar la viabilidad.
pero no se obliga al titular a poner los medios para que se pueda trabajar en la... Claro. Yo no lo interpreto así, al menos. Vale, vale. Bueno, una cosa, para hacer publicidad a Carmen, para que no pase lo que pasó a Carmen, ella tiene un artículo súper bueno publicado. Y, ¿no, Carmen? Bueno, no sé si es súper bueno, pero A mí me gustó mucho. sí que cuento lo que viví y con la bibliografía que lo pondré aquí en el chat, con la bibliografía que me leí y me revisé para eso. Solamente quiero decir, de verdad, y me gustaría que esto quedara súper claro, por mucho que otros terceros se responsabilicen o no se responsabilicen, de verdad, la decisión debe ser nuestra, porque quien al final va a tener el bebé vamos a ser nosotras. Quien al final va a tener que estar con el niño, pase o no pase algo, vamos a ser nosotras y nuestra familia. Entonces, el hecho de que el empleador se responsabilice o no se responsabilice me parece muy importante y me parece que es, que es algo que es fundamental y que se nos dé la oportunidad y que nos sintamos todas respaldadas. Pero por favor, o sea, de verdad, tiene que ser una decisión personal y que cuando se decide una cosa, pues bueno, pues se decide porque hemos estado en ese momento y porque pensamos que era la mejor decisión, pero de verdad debe ser solo saliendo de nosotras mismas, porque al final yo, quien cuida a mi hija soy yo, no es mi empleador, ni son mis compañeros, por mucha libertad que me dieran para elegir. Entonces, eso por favor me gustaría que quedase muy claro. Por mucho que se responsabilicen terceros o no se responsabilicen, la realidad es que quien va a ser mamá vamos a ser nosotras. Vale. Hacer una pregunta del intervencionismo guiado por TAC, si es seguro durante el embarazo. Esto lo hace Amalia González y no sé si alguno tiene algo que decir. Yo la verdad... Bueno, yo creo que pues, es lo mismo que fluoroscopia, pero menos dosis. Entonces, en principio, se aplicaría exactamente lo que estamos hablando. La logística es diferente, porque hacer intervencionismo guiado por TAC no es lo mismo que hacer intervencionismo guiado por fluoroscopia directa, pero todas las cosas que estamos hablando creo que se pueden aplicar perfectamente. Igual está la técnica del step by step que puedes hacerla si quieres, ¿no? Ir entrando y saliendo de la sala. Me gustaría terminar este mito con algo que nos dice Teresa Moreno, que está muy bien, que es que debemos diferenciar entre el daño que las radiaciones producen al feto y o embrión y por otro lado la situación clínica o emocional en que se encuentra la embarazada. Y en lo que respecta al daño fetal, siguiendo las medidas ya comentadas, está muy lejos de recibir en el embarazo radiaciones que superen las tasas indicadas como peligrosas. No existen por ello razones para no seguir trabajando durante el embarazo. Ahora, gracias a Teresa, que me gustó mucho lo que he escrito. Y eso resume todo, ¿no? En teoría, de este mito. Para hacer un comentario, yo estoy de acuerdo, es decir, trabajando en buenas condiciones, está lejos de los umbrales de dosis que pueden producir daño. Y por otro lado está la normativa, que la tenemos que cumplir. Entonces, la normativa dice que no se debe superar 1 milisievert durante todo el embarazo. Es una dosis muy baja y por eso no está garantizado porque sí. Vale, no se puede dar por hecho o no se puede dar por sentado que en cualquier sala de intervencionismo eso está asegurado. Entonces, ¿es posible trabajar respetando ese límite? Sí, es posible, pero hay que currárselo, digamos. Claro. O sea, hay que monitorizarse, hay que usar la mampara y hay que estar muy atentos, porque hay que cumplir la legislación. Vale. Bueno, pasamos de una vez al mito 3, que es que realizar procedimientos guiados por fluoroscopia mientras está embarazada causa abortos o malformaciones fetales. Eso también lo hemos escuchado un montón de veces. Entonces, Roberto, ¿es posible tener un aborto o un hijo con malformaciones fetales si se ejerce como arriba intervencionista durante el embarazo? ¿Cuáles son las dosis de exposición necesarias para que esto suceda? No sé si nos puedes hablar un poco. Pues la comisión, yo me remito mucho a la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Habla de dosis umbrales a partir de 100-200 miligrays. Entonces, repetimos, si se trabaja cumpliendo la normativa, se está lejísimos de esos límites. Si yo voy a garantizar que durante mi trabajo
el feto no va a recibir más que 1 miligray, 1 milisievert, cambio de unidades porque es que el tema de las unidades radiológicas, como sabéis, es un poquito complicado, ¿no? Pero si no voy a superar 1 miligray durante todo el embarazo, pues voy a estar muy lejos de los umbrales de dosis en los que se han observado daños de todo este tipo, tanto malformaciones como pérdida de cociente intelectual en los estadiajes más avanzados del embarazo, o los abortos espontáneos en los estadiajes, digamos, o en la fase de preimplantación del embarazo. Son los efectos que se han descrito, y cumpliendo la normativa se está lejos de esos límites. Sí, ¿no? Con los niveles de protección radiológica estándares actuales, ¿tú crees que es posible, Luisa, llegar a estos niveles de radiación que comenta Roberto? No, ¿verdad? No, exacto, ya lo ha dicho Roberto. Al final, los límites de dosis están para, como habéis comentado antes, un poco has comentado, los riesgos, los efectos biológicos, los deterministas, al final son llegada a una dosis concreta, a una dosis determinada, pasan. Entonces, los límites de dosis están lejos de estos deterministas para evitar que pasen. Luego, además, están para reducir los efectos estocásticos, que al final son los probabilísticos. Entonces, como bien ha dicho Roberto, si cumplimos los límites de dosis, ya estamos reduciendo pues la probabilidad todo lo posible. Por tanto, como bien habéis dicho, no deberíamos llegar a estos valores, pero de verdad que siempre matizando, si hacemos las cosas bien. Somos muy pesados desde protección radiológica y física médica, pero es que de verdad, lo ha dicho antes Roberto, ha hecho el comentario, que es muy fácil, que es que por eso os decíamos lo de no tengáis miedo, sino respeto, porque es que es muy fácil protegeros, que lo veis un mundo, pero porque sí que vemos, yo desde mi punto de vista, que me muevo mucho, sí que veo que hay mucha diferencia entre dónde os estáis formando, a nivel de dónde hacéis la residencia, que os conciencian más o menos. Entonces sí que es verdad que hay intervencionistas muy concienciados en el tema, que usan todo lo que ha dicho Carmen, que ella está muy concienciada con su mampara, con el delantal, y hay gente pues menos concienciada. Entonces, al final, si cumplimos estas 3 cositas del distancia, el tiempo y el blindaje, estáis a salvo, ¿no? Por así decirlo. Y Carmen, durante tu embarazo, ¿llegaste alguna vez a una dosis cercana a las que comentan ellos? Pues mira, esto sí que me gustaría comentarlo y dejarlo que quede muy claro. El dosímetro fetal, que me lo cambiaban cada mes, cada semana, el que me cambian cada mes es el de fuera, siempre me dio 0. 0, 0, 0. Al principio decía yo, uy, igual esto está mal. Pero claro, después, entre que usaba los 2 plomos, la falda y todo eso, claro, pues tenía sentido. Entonces, sí, el dosímetro fetal siempre me dio 0, no así me daba 0 el dosímetro habitual que nosotros utilizamos en todas las salas de intervencionismo. Entonces, en ese aspecto, para mí, me animaba mucho a continuar, ¿no? Es una cosa que tú vas viendo cómo está yendo tu evolución, ves que la radiación es 0 y entonces, bueno, eso es uno de los factores que me animó a continuar. Pero vuelvo a decir, en el momento del embarazo, fundamental cómo nos encontremos tanto física como emocionalmente, porque la radiación es muy importante y en ese aspecto es verdad que yo estaba muy tranquila, pero porque me iba dando siempre 0, entonces era una cosa que realmente pues me dejaba de preocuparme en ese aspecto, pero sí que es cierto que luego físicamente y emocionalmente también me encontraba bien para seguir. Y eso es muy, muy, muy importante. Claro, al final es lo que hablábamos, que no es solamente el aspecto radiológico o de protección radiológica, sino el aspecto psicológico y físico que esté la embarazada. Pero qué bien. Bueno, igual existen un par de estudios que estaban profundizando en el tema y que, bueno, que la mayoría dicen que la dosis que reciben es de 0 o casi 0, lo que comentas tú, con todos los, además que es, digamos, un sesgo positivo, que es que cuando estás embarazada te proteges de más porque estás en verdad preocupada para que todo salga bien, ¿no? Entonces te irradias mucho menos, me imagino, que que en una situación normal, digamos. No sé si tienes alguna otra que agregar en este tema, de este mito. La verdad es que queda muy claro que para tener abortos o malformaciones es muy, muy difícil siguiendo las medidas adecuadas.
Sí, yo quería hacer un último comentario para reforzar esta idea. Lo dice la literatura y la experiencia de Carmen. Usando medidas, tienes 0 dosis, 0. Esto no ocurre porque sí, sino porque ocurre porque se toman medidas y se está muy atento a ese tema. Porque yo quería comentaros que en salas de intervencionismo, en puntos muy desfavorables, nosotros medimos entre 500 y 700 milisievert al año. Estos son lugares muy desfavorables. Y como hemos dicho y llevamos diciendo durante toda esta sesión, es muy fácil estar lejos de esas dosis, simplemente tomando las medidas que se recomiendan. Claro. Nada más. Bueno, perfecto. Pasamos al último mito, que es que, bueno, este es más polémico porque, bueno, ya lo veremos, que es que realizar procedimientos guiados por fluoroscopia durante el embarazo causa cáncer en los hijos de las operadoras a largo plazo. Esto, a diferencia del resto de los efectos que hemos estado discutiendo, el desarrollo del cáncer infantil es un efecto estatocástico. Entonces, bueno, los estudios aquí son antiguos y concluyentes. Así que, Luisa, ¿existen estrategias de verdad desde la protección radiológica para evitar el cáncer infantil? Bueno, como dices, los estudios que hay al final no demuestran que haya un porcentaje elevado de un feto que haya sido irradiado, por así decirlo, ¿vale? De una radióloga intervencionista con la probabilidad de desarrollo de cáncer de un niño pues no irradiado, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, bueno, la estrategia al final es si lo protegemos, esto sería pues estos efectos estocásticos que comentábamos, ¿no? Que es una probabilidad al final y no sé, por nuestra parte, desde protección lo que siempre pensamos es esto, protegiéndonos, cumpliendo los límites de dosis y usando todas las medidas que están a nuestro alcance, ya estamos haciendo esta protección a largo plazo del niño, ¿no? Sobre todo por lo que os digo, que no hay un estudio que nos esté dando resultados considerables, por así decirlo, en el sentido de que no nos está dando un porcentaje superior al riesgo natural, por así decirlo. Bueno, esto, ¿no? Existen tasas, Roberto, o sea, teóricamente existen diferencias entre las tasas de leucemia o de cáncer infantil entre la población general y las hijas de radiólogos intervencionistas que hayan ejercido. Un estudio que se ajuste a tu pregunta, yo no lo conozco, ¿no? Claro. Leucemia e hijos de radiólogas intervencionistas. Lo que sí está descrito es que, bueno, pues a los niveles de dosis que hay por debajo de los límites, no se es capaz de distinguir el incremento de riesgo relativo. Así que si garantizamos la protección tal y como nos dice la legislación, no hay evidencia de incremento de riesgo. No se observa. No se puede descartar. Nadie va a decir nunca es seguro y no hay probabilidad de nada. Eso, al ser un efecto estocástico, no lo podemos decir. Sí, sí. Pero la legislación es así de garantista para que en el intervencionismo no se asuman más riesgos que en otras profesiones. Al final hay que asumir unos riesgos, como en otras profesiones otros profesionales asumen otros riesgos. La intención es que respetando la normativa y esos límites que nos da la normativa, no estemos asumiendo muchos más riesgos que otros. Y en concreto en el del embarazo y la leucemia infantil, si garantizamos que el feto no ha recibido más de 1 milisievert, no se ha visto incremento, no se ha observado incremento de riesgo relativo de leucemia infantil entre 0 y 19 años en concreto. Claro, claro. ¿En tu servicio de protección radiológica, Carmen, te dieron alguna información sobre esto? ¿Te dieron tranquilidad? ¿Te dijeron algo o investigaste tú por ti misma? Sí, pues la verdad que en protección radiológica fueron muy respetuosos, me dieron la opción, pero bueno, personalmente fui yo la que investigué respecto a la bibliografía publicada. Entonces, en esto sí que quería decir que un estudio que compare directamente hijos de mujeres intervencionistas trabajando durante su embarazo frente a embarazos sin haber sido expuestos a exposición, no existe.
Claro. Hay alguno que se ha hecho in vitro con animales, que nombro en mi artículo, pero realmente no se ha conseguido demostrar que a una radiación baja, como la que nosotros nos exponemos, haya malformaciones, ni malformaciones fetales, o sea, ni efectos teratogénicos, ni tampoco mayor incidencia de cáncer o de cualquier tipo de enfermedad neoplásica. Entonces, eso no existe. Como no existe, vuelvo a insistir, es una decisión que debe ser personal, porque nadie a mí me dijo, Carmen, si trabajas en la sala de intervencionismo no te va a pasar nada. Tampoco nadie me dijo, Carmen, si trabajas en la sala de intervencionismo, ten cuidado porque probablemente tu hija vaya a tener algo. Entonces es una decisión que la tenemos que tomar nosotros. Y respecto a eso, bueno, pues yo como se me dieron muchas facilidades en el aspecto de que mis compañeros fueron siempre muy respetuosos, no fueron nada exigentes, fueron muy respetuosos y muy comprensivos y se me dio la oportunidad de elegir. Yo elegí seguir, pero como os digo, nadie jamás me pudo asegurar si entras en la sala aún siguiendo las medidas, aún usando 2 plomos, aún separándote del foco de radiación, nadie me pudo asegurar tu hija va a estar perfectamente bien y no va a tener nada. Sin embargo, tomé esa decisión, el dosímetro me daba 0, me encontraba bien y decidí continuar. Pero es verdad que a estas alturas, y es más, me parecería muy atrevido que alguien pudiera asegurar con un sí o un no rotundo qué es lo que debemos hacer, porque hay muchas otras cosas además de la radiación. Claro, claro. Y bueno, daré como un pequeño resumen, una foto de lo que hemos estado hablando, si les parece. Que, bueno, y me van ustedes interrumpiendo y diciendo algo mientras vamos diciéndolo. Respecto al mito 1, que si realizar procedimientos guiados por fluoroscopia causa infertilidad, hemos dicho que la infertilidad es un efecto determinista, que es dosis dependiente, y que la dosis umbral aproximada varía entre 0.2 Grays para los hombres y 0.7 para las mujeres, y que llevando plomo protector de al menos 0.5 milímetros, la exposición anual es de 1.3 milisieverts en promedio, que es muy por debajo de la dosis umbral. Y que en las salas de intervencionismo, como decía Roberto, hay zonas donde se puede acumular esta dosis si el trabajador no se protege adecuadamente. Entonces hay que siempre seguir todas las medidas radiológicas de protección. Luego, respecto al mito 2, que no se puede realizar procedimientos guiados por fluoroscopio mientras está embarazada, el hecho es que la legislación española permite trabajar en prácticas intervencionistas a las mujeres. Si la trabajadora lo desea siempre, claro. Y que esto es siempre y cuando se garanticen las medidas de protección radiológicas necesarias. Y que la dosis del feto no puede superar la de 1 milisievert. Un milisievert, muy importante esta dosis, desde la comunicación del embarazo hasta su término. Respecto al mito 3, que realizar procedimientos guiados por fluoroscopia mientras está embarazada causa abortos. Los abortos y las malformaciones fetales son efectos deterministas, que se dan a altas dosis, igual que el primer mito, y que las dosis varían entre estos 250 y 500 miligramos para el aborto y de 200 a 400 para las malformaciones fetales. Y que la exposición por debajo del plomo, en este rango está el 0.01 al mes, muy por debajo de este rango. Y diferentes estudios han demostrado evidencia de la falta de relación entre el ejercicio de la radiología intervencionista con la tasa de abortos y de malformaciones fetales. Y el mito 4, que es el más polémico, hemos dicho, que con la protección radiológica adecuada la tasa de leucemia y de cáncer infantil, en teoría no es superior a la población general, pues ya hemos dicho que varios estudios, que es muy difícil decir esto si no hay estudios, digamos, in vivo, y que, sin embargo, el uso de habilidades adecuado y otras estrategias de reducción de la exposición reducen la dosis de radiación y, en consecuencia, el riesgo, que es un riesgo estatocástico al final. Y bueno, la conclusión es que la exposición profesional a radiaciones ionizantes es solo uno de los muchos riesgos potenciales a los que deben enfrentarse las mujeres en la radiología intervencionista, y que toda la literatura disponible indica que la exposición del feto es extremadamente baja, y con una protección radiológica adecuada la dosis fetal es casi nula, casi de 0, como le decía Carmen, y que las directrices más recientes publicadas por la CIR y la CIRSE afirman que con el uso adecuado de las medidas de seguridad radiológica, los datos actuales no justifican que se impidan a las médicas embarazadas realizar procedimientos, y ya lo decía Teresa en un comentario. Y bueno, primero muchas gracias a ustedes tres, que hemos dicho que nos han hecho amigos ya durante la preparación de esta charla,
Y aquí dejo también sus emails para que el que quiera comentar, el que quiera decir, el que quiera escribir un correo con alguna duda, que pueda hacerlo sin ningún tipo de pena, ¿no? Pues muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias también a Luisa, a Roberto y a Carmen por excelentes ponencias que han explicado muchas dudas que teníamos y que tenía la audiencia. Yo aprovecho 5 minutitos para preguntarle a Carmen. Carmen, ¿para ti ha sido una ventaja o desventaja ser mujer durante tu formación en neurointervencionismo? Y una vez que respondas, ¿piensas que esto pudiera haber sido distinto en Toronto, donde estás, España? Vale. Pues mira, esto me lo preguntan bastante. Vamos a ver, al principio cuando me quedé embarazada, si os digo la verdad, estaba aterrada. Decía, madre mía, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin embargo, poco a poco lo empecé a ver como una ventaja y es lo que os he contado. Los pacientes empatizaban conmigo de una manera que no lo hacían con mis compañeros, porque por mucho que muy buenos que sean y por mucho que los quiera, me ayudó siempre a seguir, me ayudó al resto de mujeres que estaban embarazadas o que querían quedarse embarazadas, ¿no? Alrededor mío, pues personal de enfermería, técnicos, porque es verdad que de fellow o de adjunta soy la única mujer. Y bueno, como en muchos otros sitios pasa lo mismo. Y sin embargo, lo que al principio pudo ser una cosa que me causaba miedo, lo enfoqué como una ventaja, como una oportunidad que yo tenía para ser distinta a mis compañeros y que eso pudiera aportar algo a mi equipo. Y así lo enfoqué y así lo viví hasta el final de mi embarazo. Gracias a eso, bueno, mucha gente se acercó a preguntar cómo lo estaba haciendo. Lo que os contaba, recuerdo cuando los pacientes, que algunos me daban besos en la barriga, yo decía, joder, y de verdad, o sea, que me traían regalos para el bebé. La verdad, o sea, conseguí esos miedos, transformarlos en ventaja, en oportunidad y en positivismo, la verdad. Y mira, con respecto, hay varias preguntas que me dicen, ¿lo volverías a hacer otra vez? Pues bueno, la realidad es que estoy embarazada de 33 semanas. O sea, que imaginaos, no es que lo volvería a hacer, es que lo vuelvo a hacer otra vez. O sea, que para mí fue muy, muy, muy positivo. Y a pesar de que tuve malos días, pues los buenos días que tuve pesaron muchísimo más que cualquier inconveniente que pude tener. Y luego, respecto, si hubiera sido hombre, hubiera sido diferente, por supuesto, porque tanto al principio del primer trimestre físicamente, respecto a lo físico, el primer trimestre con los vómitos, que a mitad de un aneurisma tenía que salir, ir al baño y volver. Al principio mis jefes no se enteraban muy bien de lo que estaba pasando. Y luego al final, que ya estás tan gordita y claro, con los plomos y todo eso, físicamente sí, o sea, hubiera sido totalmente diferente si hubiera sido un hombre. Y luego mentalmente, por supuesto, porque al final, ¿quién va a ser el responsable cuando el bebé nazca? ¿No? Las mujeres tenemos algo, y es verdad, a veces cuando somos mamás, que creo que nos culpabilizamos demasiado. No debería de ser así, pero es así. Y es lo que os contaba antes. Yo a veces cuando llegaba a casa y decía, ay, y ahora esto será necesario, que siga pasando por esto. Pero bueno, realmente llegaba el día siguiente y todo el mundo súper contento de que estuviera allí. Ya había algún paciente que le encantaba tener una médico que estuviera embarazada, no sé qué. Y sobre todo con el acento español, ¿no? Que eso también ayuda muchísimo. Entonces, la verdad que sí, hubiera sido totalmente diferente, totalmente diferente. Y pienso que todas las mujeres, todas y cada una, estemos o no estemos embarazadas, somos unas luchadoras y soy una ferviente defensora de la mujer en todos los campos, pero en el que yo estoy, que es en el intervencionismo. Pienso que nos ayudaría a entendernos más entre nosotras si tuviéramos más mujeres y nos ayudaría a crear un ambiente de diversidad. Y creo que esto sería fundamental, tanto para el ambiente del equipo como para los pacientes. Esta es la idea al final de esta charla, de que esto no sea un impedimento para compañeras que quieran entrar en esta especialidad. Hay una pregunta muy interesante de Fernando López Zárraga, que es el presidente de ACERVEI, que dice que
si saben de algún hospital en España que monitoriza el feto durante el embarazo, tal y como hicieron con Carmen. A ver, Roberto, si nos puedes decir algo. Yo creo que todos. Si finalmente hay una trabajadora que está en una situación de riesgo radiológico, es obligatorio monitorizar ese riesgo y se le da un dosímetro, nosotros lo llamamos dosímetro de abdomen, y hay que seguirlo. En nuestro hospital lo hemos hecho con algunas trabajadoras que han seguido en puestos, en concreto en radiología intervencionista no se nos ha dado el caso. En hemodinámica sí. Y en medicina nuclear, donde hay está el riesgo de contaminación, que también es un poquito más delicado, también se han dado situaciones. Entonces, estamos obligados. El jefe de protección radiológica tiene que asignar ese dosímetro y monitorizar. Hay una pregunta que la verdad yo no entiendo muy bien, que habla del riesgo biológico para la radióloga. A ver si José García Medina nos puedes explicar un poco mejor, porque esta pregunta ya sabemos que la habías hecho antes, pero es que no entendemos muy bien lo del riesgo biológico. ¿A qué te refieres? Si nos dice, la respondemos sin preguntas. Un comentario que dice Teresa es que no solamente tienes que evitar la radiación durante el embarazo, sino que obviamente tienes que evitar el tabaco, el alcohol, las drogas y otros agentes físicos, químicos o biológicos que puedan afectar al feto, y que el negar trabajar a una radióloga intervencionista durante el embarazo es una discriminación negativa sobre las trabajadoras de puesta. Entonces, es la idea de esto, que si tú te sientes discriminada y si quieres seguir trabajando, lo tienes que hacer. Y me pareció bien mencionar lo que lo decía Teresa ahora. Y bueno, si José nos dice algo, podemos responder su pregunta, si no, Yo comentario final. os quería hacer un comentario para que os hagáis una idea. En el campo de la protección radiológica, desde el lado en el que estoy yo, tengo la oportunidad de trabajar con, que sepáis, mayoría femenina. O sea, tanto en el centro de investigación en el que he estado como ahora en la UTPR, es mayoría chicas. Por tanto, quiero decir, y estamos en continua exposición, y en el centro donde estaba antes también. Y quiero decir que, hablando antes, Carmen, que lo comentaba, yo os puedo decir que somos muchas en este otro lado de la protección radiológica. Así que, como dato, ya que ha salido el tema, lo comento, ¿no? Vale, perfecto. Con Pues, riesgo biológico se refería a esto de pincharse con una aguja, trabajar con pacientes con VIH, que si hay alguna diferencia entre, bueno, esto no sé si entra en el tema, pero si alguno sabe algo sobre esto. Bueno, personalmente, en los casos en los que podía haber como más riesgo en ese aspecto con ese tipo de pacientes, siempre me avisaban. Y bueno, sí que es cierto que tenía mucho cuidado, pero es que también tengo mucho cuidado cuando no he estado embarazada. Entonces, en ese aspecto no cambié mi práctica clínica. Vale, perfecto. Te avisaban y ya está, ¿no? Y es las medidas de prevención de siempre. Bueno, Sara Alojo comenta de que no solo influye la radiación en los peligros para la mujer embarazada, sino que cosas como realizar un RCP también se cataloga como situación de riesgo. Yo me imagino que también estas medidas se tomarán, ¿no? Cuando estás embarazada, que no vas a estar cargando cosas ni haciendo RCP ni nada de esto, ¿no? Y durante tu embarazo, Carmen, se tomaron medidas, ¿no?, sobre esto. Claro, yo nunca hice una RCP durante el embarazo. Claro que tampoco sé si la haría si no estuviera embarazada, porque, o sea, no sé, hay otras personas al lado de mí que probablemente tengan más fuerza en ese aspecto. Pero sí, bueno, no solo una RCP, o sea, es todo lo que conlleva físicamente, ¿no? Que estás en una situación que no estás físicamente como si no estuvieras embarazada. Entonces, no solo la RCP, sino otras muchas cosas físicas que igual te encuentras cansada. Por eso he dicho tantas veces que es que se debe de valorar el caso y no se debe extrapolar ningún ejemplo. O sea, yo pienso que yo lo hice así porque estaba en esa situación, porque me encontraba bien, pero no se puede extrapolar a otras situaciones. Y eso de verdad me gustaría dejarlo muy claro, porque cada mujer somos diferentes y cada embarazo es diferente. Bueno, un comentario final de cada uno antes de terminar, si quieren. Primero empezamos con Roberto. Pues yo
para terminar, quisiera simplemente decir que los riesgos que hay en la sala de radiología intervencionista, los riesgos radiológicos, no son despreciables, están ahí, son importantes, pero insisto en que son fáciles de evitar, e incluso podrían, haciendo un estudio de seguridad, podrían permitir a mujeres embarazadas trabajar. Es posible. Entonces, bueno, pues en ese aspecto yo animaría a todas las mujeres que se dedican a la radiología intervencionista y que quieren liderar aspectos de la radiología intervencionista, que no se echen atrás, simplemente que tomen las medidas adecuadas y sigan adelante. Y también que la ley de prevención de riesgos laborales o la ley de protección las normativas de protección radiológica permiten que si, dado que es un riesgo no despreciable y que no está garantizado por se que no se van a superar los límites, pues decidir no trabajar. No trabajar también es una opción. Claro, al final es decisión de cada mujer. Luisa, ¿algún comentario? Sí, yo quería, de hecho, es un pensamiento así a raíz de oírnos y leernos, que me parece que claramente hay una falta de comunicación entre todos, porque os surgen dudas y no nos comunicáis por nuestra parte también. Entonces, sobre todo que intentemos activar por parte de todos esta comunicación, estas dudas, tanto al final también esta formación e información que tenemos que tener. Entonces, que aprovechéis tanto los servicios propios del hospital como los externos para preguntar sin miedo y al final pues quitarnos este desconocimiento, porque ahora en un momento, en una horita, veo, hay muchos comentarios de, jo, la charla genial, jo, muchas gracias. Y dices, pues en una horita que hemos estado aquí merendando juntos, por así decirlo, bueno, Carmen desayunando, ¿no? Quizás con la diferencia horaria, pues hemos resuelto muchas dudas, hemos quitado un poco de miedo o si no, hemos bueno, enfocado un poco hacia dónde ir, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que activar un poco esta comunicación, esta información y que cualquier cosa, que no estáis solos, intervencionistas, podéis preguntar tanto antes de embarazos como durante y que se vea que sobre todo con las medidas adecuadas es posible, pero con las medidas adecuadas, si no, no. Claro, recordar que en cada hospital hay un servicio de radiofísica que está súper atento normalmente y que Por eso, estará sí. para todas las profesionales. Pero por eso que muchas Me- veces falta, ¿no? Esta conexión. Luisa, también mencionaste durante tus intervenciones que debemos de tener una preparación adicional para trabajar en Sí, radiología sí, intervencionista, que esto muchas seguro, veces sí, que a veces, pocos, sí, de pocos hecho, lo cumplimos, ¿no? por eso yo tengo tanta relación con vosotros, ¿no? Porque muchos no estáis, por así decirlo, en regla. Entonces, recordad que tenéis que tener una formación desde los hospitales, están muy al día y os están machacando mucho con el tema, pero recordad que tenéis que tener una acreditación, ¿vale? Una formación en protección radiológica y que por parte del hospital también se os forma de una formación continuada. Entonces, recordad que tenéis que tener este curso de segundo nivel, ¿no? Que muchas veces decís, el grado 2, el número 2, pues recordad que tenéis que tener este segundo nivel, para el cual tenéis que tener el primero, y en el que al final se os dan estas bases, estos puntitos iniciales a partir de los cuales construir toda vuestra formación en protección radiológica. Pero sí que es verdad que, como tú has dicho, Federico, muchas veces estáis ahí en un limbo y estáis en ello como asignatura pendiente. De hecho, yo estoy aquí hoy gracias a una compañera vuestra que me sufrió en este curso que os digo de segundo nivel y pues mira, le gusté mucho y me propuso, pero es que al final es esto, se os hace muy árido, es física, son cosas que en muchas ocasiones, me lo podéis decir vosotros mismos, no lo sentís vuestro. Ya vendrá el de radiofísica, ya vendrá el de protección radiológica y me dirá, no, es que es parte de vuestro trabajo también. Entonces, por eso os digo, os falta esta parte de concienciación a veces. Entonces, pues sí, esta formación, cualquier cosita de dudas que tengáis, como os ha pasado Alfredo todos los enlaces, podéis preguntarnos lo que necesitéis. Y esto ya os da una base para también poder cuestionaros más adelante qué necesidades tenéis y con quién contactar. Vale, y el último comentario de Carmen, que además aquí José te dice que te admira mucho por tu posición como mujer radióloga intervencionista.
Gracias. Pues para mí quería concluir 2 cosas fundamentales. Lo primero, que debemos de ser bien conocedoras de todos los datos que hay publicados, de cuál es la normativa, qué es lo que debemos y no debemos hacer y sobre todo seguir las medidas de protección radiológica que también nos han explicado hoy. Eso, el punto número 1. Y el punto número 2, para mí es fundamental trabajar en un ambiente en el que nuestros compañeros no sean exigentes, porque las exigencias en este periodo creo que no deberían estar toleradas, y que sean respetuosos y comprensivos. Teniendo en cuenta estas 2 cosas, me parece fundamental que la decisión sea tomada por la mujer y que una vez que tomemos esa decisión nos apoyemos en nuestros compañeros y sigamos adelante. Y que si en algún momento nos vemos que no podemos continuar, de verdad, no pasa nada, se deja y se vuelve otra vez. Entonces, fundamental, la decisión debe ser de la trabajadora. Quería decir. No, ya estaremos, ¿no? Le doy el honor a Fede o a Pilar para... Sí, para cerrar la sesión, nada mejor que invitar a Pilar. No puedo. Yo te escucho bien, Pilar. Y ahora te veo. Ahora, que no podía reiniciar el vídeo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes. De verdad, dar las gracias aquí a los maestros que nos han enseñado sobre la protección radiológica. En especial a Carmen, de verdad, me ha encantado todo lo que has dicho, todo lo que has contado sobre tu experiencia personal. Y a mí también yo tenía muchas dudas a nivel personal, que bueno, ya te comentaré en privado. Y de verdad me ha encantado tu historia. Ya te he comentado que publicaré en las redes sociales de CIRSE tu artículo para que llegue a más gente. Y bueno, a todos los participantes recordaros que el próximo miércoles 14 de abril será la siguiente sesión de directo. Y como siempre también recordaros que la activista de intervencionismo está deseando que enviéis vuestros artículos, vuestros casos y todo lo que os parezca interesante sobre nuestra profesión. De nuevo, muchas gracias a todos por participar y hasta la próxima. Gracias a todos, gracias Carmen, gracias Luisa, gracias Roberto. Gracias por invitarnos. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.